Bien, voy a hablarles acerca de cómo debería tratar la ciencia el origen de la vida. El origen de la vida es un tema bastante polémico, bastante complejo, que se ha estudiado desde hace demasiado tiempo y los científicos han tratado de darle una explicación al origen de la vida, a por qué estamos aquí los seres humanos, cuál es nuestro papel en el mundo. Eh, yo creo que es importante que se analicen las diferentes teorías hechas por científicos, por naturalistas, por estudiosos que tratan de explicar desde su punto de realidad cuál es su punto de vista o cómo ellos consideran que la Tierra, bueno, perdón, que la vida en la Tierra se originó. Es muy importante mirar los puntos en esta ocasión que tienen que ver con la ciencia. Podemos decir que la teoría evolucionista es la que te la cabeza, la más popular. La teoría evolucionista, desde el punto de Darwin, trata acerca de cómo la selección natural se ha encargado de la diversidad de las especies, de cómo existe un antepasado, un ancestro en común y cómo a través del mismo se han desarrollado otras especies con diferentes rasgos para adaptarse o para sobrevivir, eh, pero manteniendo un rasgo en común. Un pequeño ejemplo podría ser que antes eh, las, los, los mosquitos eran azul chillón, por ejemplo, y que al paso del tiempo se fueron dando mosquitos de diferentes colores, rosados, verdes y así. Resulta que esos mosquitos que eran chillones, los azules, los rosados, fueron con el tiempo destruidos, fueron comidos por las especies más grandes y que los mosquitos verdes se fueron adaptando porque se confundían con las hojas. Luego se dio lugar, mediante la evolución, a los mosquitos pues marrones que se confunden con el suelo y pueden camuflarse. Y más o menos eso se ha dado a partir de los años para permanecer en la Tierra con un ancestro en común, pero creando una diversidad de especies y tipos dentro de una misma. También está la teoría de Lamarck, que es una de las teorías más enseñadas en las básicas de las escuelas, que es donde él nos explica que los animales o las pequeñas especies se han ido desarrollando, han ido cambiando con el tiempo, condicionándose a su ambiente y a los medios para sobrevivir. Eh, un ejemplo jocoso podría ser que circula mucho, que es acerca de que las jirafas antes tenían el cuello más corto, pero con el tiempo ellas fueron necesitando comer las hojas que estaban arriba de los árboles, entonces fueron desarrollando y con el tiempo, en un proceso lento, fueron alargando su cuello y están como las jirafas como la conocemos hoy. Igual pasa con las plantas, con los demás animales y seres vivos que se van adaptando a su ambiente para sobrevivir en el mismo. Tenemos también Mendel y su herencia genética, que es un tema preciosísimo también, de cómo Mendel nos habla de cómo la genética, esa información genética que tiene cada ser vivo que puede transmitir a la próxima y a la próxima generación, y que esa generación que recibe esa información genética puede agregarle su propia experiencia con el medio y puede trascender a la próxima y a la próxima generación y dar así diferentes especies, diferentes tipos y una diversidad dentro de la misma especie. También una teoría muy bonita que también explica o trata de explicar este tema. Debemos saber que el ser humano no es una especie muy fuerte físicamente. Y esto nos debería hacernos pensar un poquito. ¿Cómo es posible que los animales debieron pasar por un cambio tan fuerte genéticamente, pues físicamente y así para adaptarse a su medio? Pero el ser humano, dentro de la ciencia, sí dice que ha sufrido algunos cambios
y que el cráneo que ha disminuido de tamaño y así. Pero si vemos, esto no es tan funcional ni tan necesario tampoco. Porque igual si yo tuviera el cráneo más grande, pues no hace mucha diferencia, no nada más que me veo más fea. Pero, ¿por qué el ser humano se ha mantenido vivo si los demás animales pudieron haberlo matado por su poca fuerza? Pues aquí venimos con que el ser humano está dotado de un intelecto, de un raciocinio que no tienen los demás animales. Los seres humanos podemos comprender emociones abstractas, algunos animales también. Podemos tener experiencias, podemos tener recuerdos, memorias, sueños, podemos ingeniar ideas, podemos pensar y crear nuestras propias ideas. Y por eso es que el hombre actual vive como vive, con un medio acondicionado. El humano ha cambiado el medio en el que él vive. La ciencia nos explica que el ser humano pues es invención de la casualidad, de la coincidencia, y que pues así ha sido creado por un tipo de sopa microbiana. La ciencia nos ha ayudado a lo largo de la vida a conocer leyes de gravedad, leyes de electricidad, de fuerza, de metabolismo, de inercia, del aire, de las moléculas y las partículas. Nos ha ayudado con las enfermedades, a combatirlas. Actualmente el cáncer está mucho más, por así decirlo, mucho más mejor tratado que hace 10 o 20 años. Y verdaderamente la ciencia es importante, pero la ciencia lamentablemente no tiene todas las respuestas. Y yo creo que la ciencia debería referirse al origen de la vida como algo muy delicado y que al mismo tiempo podría estar ligado con algo de divino, porque el ser humano en sí es un tipo de ser espiritual y ser materia, ¿verdad? Como es todo junto. Y yo creo que como la ciencia se ha apartado tanto de esa parte algo religiosa, algo espiritual, pues no creo que vaya pronto a conseguir toda la información completa para explicar el origen de la vida. Comprender la realidad desde un mundo o desde un modo empírico y objetivo nos ha ayudado a descubrir muchas cosas en este mundo, pero estudiar el origen del hombre utilizando esos mismos medios empíricos y objetivos y el método científico y lo otro y esto y lo lógico puede que no sea el mejor medio. Yo creo que la ciencia debe tratar el origen de la vida como algo que también podría explicarse desde otras fuentes y no tratar de negar, debatir o subrayar la religión, sino concentrarse en lo que está estudiando, porque es curioso que la mayoría, o todos, la mayoría, casi todos, de científicos sean ateos. Yo creo que la ciencia no debe estar divorciada del todo de la religión y de las ideologías, de las creencias, porque es algo que más que mero creer es algo parte también de nuestra cultura, dependiendo del país, obviamente. De hecho, muchos científicos también han sido cristianos y han tratado de demostrar por qué el vino se convirtió en sangre. Unos geólogos han tratado de descubrir un por qué el mar se pudo haber dividido en dos. Yo creo que para el cristiano verdadero eso no debe ser importante. La ciencia no debe tener voz ni voto en lo que yo creo, lo que yo pienso. Sí sería bueno que será descubierto, sería un punto más, pero no haría mucha diferencia entre algo muy importante que se llama la fe. Yo creo que el origen de la vida no puede explicarse desde el mundo o con los métodos del mundo, porque solamente nosotros podemos salir y nos damos cuenta que la gravedad en otros planetas es diferente. El mismo espacio, los hoyos negros tienen una forma de actuar totalmente diferente a como la Tierra lo hace. Así que creo que la ciencia debería estar abierta a cualquier tipo de manifestación o de información que pueda ser necesaria para explicar el origen de la vida, más allá de que si quiere contradecir a la religión o de si quiere demostrar el origen del hombre a través del mono y un montón de cosas. Yo no considero que nosotros seamos un fruto del azar porque somos demasiado perfectos. Con nuestros defectos somos muy perfectos, la verdad, comparados a todo lo demás que existe en la creación. Y
como último, quiero dejar dicho que como no hay algo que decir en concreto, sino que cada persona ha acuñado sus teorías, sus creencias a diferentes cosas. Alguien cree el creacionismo, alguien cree en la evolución, en la selección natural, el origen de la vida. Cada quien tiene un postulado diferente a cómo se originó la vida en el mundo. Creo que la ciencia sí debe seguir estudiando como hasta ahora lo ha hecho el origen de la vida, porque es un tema muy importante. Pero considero igual que no debería ser un tema que se toque desde puntos únicamente objetivos y empíricos. Puede ser tratado desde diferentes puntos y tal vez así se pudieran conseguir más respuestas.